sí. Ya estás. Bueno, pues vamos a esperar a ver si se integran las compañeritas. El día de hoy les comenté la vez pasada que quería dejar esta sesión completa para ver lo de las enfermedades. Y lo quiero abordar desde la visión del doctor Salomón Selman, que es una de las personalidades que tienen ahorita mayor reconocimiento en esto de lo que es la psicosomática. Entonces, él en diciembre del 2019 dio una conferencia, la cual de ahí retomé lo más sustancial de ella, y que está vinculada precisamente a los fenómenos de la psicogenealogía también. Entonces, de una u otra manera, esta presentación se vincula con lo que hemos venido abordando. Bien, entonces él dice que cuando se presenta la enfermedad, normalmente lo que hacemos es visitar al médico y a través de los síntomas nos va a dar un tratamiento. Si ese tratamiento funciona, entonces se recupera la homeostasis y hay salud. Y si no se recupera, entonces nosotros como personas vamos a buscar eh, una alternativa. Y esta alternativa puede ser la medicina complementaria, ¿verdad? Donde está lo que es la psicosomática, la herbolaria, la medicina ayurvédica, la medicina china, la bioneuroemoción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya uno va a buscar alternativas y casi siempre cuando llegan con nosotros las personas es porque ya la medicina alópata ya no encuentra alguna solución a los síntomas que tienen las personas y entonces en la desesperación vamos a buscar una alternativa. Y normalmente así es como llegan las personas con nosotros, ¿no? Cuando ya no encuentran alguna salida en la medicina tradicional, la alópata, entonces muchas veces nosotros podemos ayudar, algunas otras veces no. En, en un libro, creo que se llama El Alquimista, y ahí mencionan que es importante que si la persona está lista para sanar, va a encontrar posiblemente la solución al problema. Pero si la persona no quiere sanar, por más que el terapeuta o el médico, la persona que va a ayudarle haga lo que haga, normalmente no le va a funcionar. Entonces, por ahí Hipócrates tiene una frase que dice, antes de abordar a una persona, pregúntale si está dispuesto a curarse. Entonces, esto es importantísimo porque luego aquí en lo personal, me llegan personas que traen a su hijo para que les ayudemos. Entonces llevan al hijo, lo llevan raptado, lo llevan casi casi a la fuerza para que tome algún acompañamiento. Y bueno, así no funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque la persona no está dispuesta a colaborar. Y si colabora muy poco, entonces no ayuda de mucho. En lo que es la bioneuroemoción y la psicosomática, consideramos mucho lo que es el inconsciente como responsable a las respuestas emocionales y fisiológicas. De hecho, una de las personas que encontró una relación científica de las emociones con muchas enfermedades fue el doctor Hammer. El doctor Hammer, un médico neurólogo, no es cierto, no fue neurólogo, es un médico internista de alemán, se dio cuenta de que había una relación entre las emociones
y la respuesta fisiológica y el cerebro. De hecho, de ahí le llamó la triada cerebro, respuesta fisiológica, respuesta psicológica. Y él construyó una tabla con muchos padecimientos de origen orgánico y vinculados a una zona del cerebro, en la corteza cerebral, en el cerebro límbico y en el cerebro reptiliano, porque él hacía a través de estudios de tomografía axial computarizada y encontró hay unos artefactos que le llamaron focos de Hammer. Entonces muchos de sus compañeros médicos le hacían burlas porque decían que esos focos o esas manchas en las tomografías eran imperfecciones del aparato. En este caso de los tomógrafos de la marca Siemens. Y entonces él tuvo que hacer experimentos para demostrar que no era el aparato, que era del cerebro. Finalmente, su medicina, la nueva medicina germánica, no fue aceptada a nivel científico. A él lo desterraron de Alemania, le quitaron su título, pero aún así él siguió tratando a gente y ayudó a mucha gente a recuperar la salud de cánceres del cuerpo. Y finalmente falleció hace 3 años en España. No es cierto, miento, en Francia. Murió desterrado y sin título. Sin embargo, mucho de su legado hoy día es reconocido ya por muchos médicos y de hecho ya la medicina alopática ya reconoce la dualidad que hay entre la psique y el cuerpo. Recordemos que fue René Descartes el que separó a la psique del cuerpo para no meternos, o bueno, más bien para no meterse en problemas en aquella época con la iglesia. Entonces dijo, bueno, la iglesia se encarga de lo que es el alma, la psiquis, y nosotros los médicos nos encargamos del cuerpo. Y entonces se separó el alma del cuerpo y por eso hoy día la medicina alopática trata al cuerpo y dejaron de lado la parte psicológica. Sin embargo, bueno, creo que ya muchos médicos ya están integrando esta parte de las emociones y de hecho ya algunos ya preguntan, ¿no? ¿Cómo andan emocionalmente? Y eso ya es un gran adelanto para lo que es la medicina, sobre todo de muchos de los padecimientos que están reconocidos como psicosomáticos. Y bueno, ya les comenté que el doctor Salomón Selman es uno de los máximos exponentes en este momento. De hecho, él es reconocido como el padre de la psicosomática. Entonces, de él vamos a retomar algunos conceptos y otros que están vinculados con algunos psicólogos como la pareja Torok, que están considerados como los padres de la psicogenealogía. El doctor Selman dice que el conocimiento alivia, y si es cierto. Eh, por la experiencia que he tenido en estos casi 12 años metido en lo que es la psicogenealogía, nos hemos dado cuenta que los secretos, todo lo que se calla, todo lo que se queda guardado, genera enfermedad, genera dolor en la familia. Y cuando se tiene el conocimiento, se toma conciencia de lo que está de lo que está aconteciendo en el seno del sistema familiar, entonces hay una recuperación y se dice que si se conoce la dinámica de cómo funciona el clan, entonces se puede conocer el origen del drama. Y cuando se toma conciencia de lo que se está viviendo en el seno familiar, entonces puede haber una recuperación. Una recuperación, obviamente,
Si hay un miembro que está con un padecimiento, la medicina le puede funcionar mucho, mucho mejor. Nosotros desde la bioneuroemoción jamás vamos a recomendar que un paciente deje el tratamiento, ni de su médico alópata, ni de su psicólogo, si es que le está dando terapia, o de su psiquiatra, si es que está recibiendo tratamiento psiquiátrico. Lo único que nosotros hacemos es dar un acompañamiento e ir proporcionando información a la persona que es el cliente. Cuando el cliente lo entiende, hay una apertura, así le diría yo, con el tratamiento médico y les puede llegar a funcionar este, de tal grado que bueno, algunos sí dejan el medicamento y a otros les funciona, entonces hay recuperación. Y bueno, no debemos de reconocer también que en muchos casos no podemos hacer mucho, porque bueno, a veces los clientes no trascienden esa información y, y les cuesta trabajo abandonar sus creencias y siguen en el mismo canal, entonces pues ante esa situación nosotros no podemos hacer mucho. Entonces hay casos de éxito, como Paco que menciona, él, bueno, pues es testimonio de este caso de éxito, pero también hay muchos casos donde pues no podemos hacer mucho. Sin embargo, bueno, en lo que nosotros concierne, pues estamos para apoyar a las personas en lo que más podamos. De hecho, una de las premisas es acompañarlos hasta donde ellos digan hasta aquí, ¿no? Normalmente en el acompañamiento vamos hasta 3, 4, ya como máximo 5 sesiones, no más, porque ya el cliente ya se siente con cierta información, ya sabe de lo que tiene que hacer conciencia y bueno, ya nosotros, si él así lo decide, le vamos dando seguimiento, pero normalmente ya no regresan. Y si no regresan es porque, pues bueno, una de dos, o les funcionó, o vieron que no les funcionó y ya no creyeron en esto. Entonces, pues no podemos ser, ¿cómo se dice? Monedita de oro, ¿no? Para que a todos les funcione. Entonces, es importante que haya conocimiento para que entonces podamos llegar al drama, que esto es lo que genera la enfermedad. El drama de la familia es la dinámica de la enfermedad. Por ejemplo, si en una familia existe mucha, ¿cómo se puede decir? Hay enfrentamientos entre la pareja, por ejemplo, entre papá y mamá, hay enfrentamientos de pelea, de desacuerdos, y esto pues trasciende a los hijos, se genera probablemente hipertensión. Recordemos que arquetípicamente la sangre es la familia, y entonces si en la sangre lo que son en este caso las venas y arterias, hay este aumento de la presión, quiere decir que hay una dinámica donde en la familia hay muchas peleas, desacuerdos, y entonces esto lleva a la elevación de la presión. Y normalmente en muchas parejas, Solamente, perdón, Techo, solamente serían peleas o conflictos de diferente índole en la dinámica familiar. yo creo que sería más correcto estos conflictos, ¿no? Estos conflictos en la dinámica familiar. Sí, no puedo decir que nada más hacia las peleas, Disculpe. a las discusiones.
Más bien a todos los eventos en donde hay una situación que lleva a un estrés continuo en la familia. Y entonces esto va a permitir que haya que se presente esta enfermedad, en este caso la elevación de la presión. Generalmente cuando hay hipertensión, también hay diabetes. Eh, en la medicina tradicional, en la medicina alopática, la diabetes está vinculada con el término de que el agua fluye a través del cuerpo. La definición de origen es que el agua pasa directamente por el cuerpo. No recuerdo con precisión cuál es el concepto de la diabetes desde la medicina alopática, pero desde la medicina, de la nueva medicina germánica y desde la psicosomática, diabetes viene de dos, es un concepto, ¿cómo se le puede decir? Compuesto, donde dia es separación y bet es la segunda letra del alfabeto hebreo que significa casa. Entonces el significado que se le da es casa dividida por dos. Y puede ser simbólico o real. Entonces, en muchas parejas que ya no, bueno, en matrimonios donde ya no son pareja, hablando desde el punto de vista sexual y matrimonial, o a lo mejor sí están casados pero ya no tienen actividad sexual, están durmiendo en la misma casa, en cuartos separados, o inclusive pueden dormir en la misma cama pero ya no hay actividad sexual. Entonces ya no son pareja desde el punto de vista sexual. Entonces ahí es muy frecuente encontrar casos de diabetes. Obviamente la diabetes también trae una parte hereditaria, hay un gen que da origen a este fenómeno. Pero recuerden ustedes que desde la epigenética, desde la epigenética conductual se dice que los genes se van a manifestar o se van a expresar dependiendo del ambiente que estén viviendo las células. Y cuando decimos ambiente, es el ambiente emocional. Entonces, si hay un ambiente emocional propicio, se encenderán los genes que van a dar origen a la enfermedad. Entonces, es importante conocer cuál es la dinámica de la familia. Para esto, pues obviamente a la hora de construir el árbol genealógico, nos vamos a dar cuenta que si aparece muchas veces la enfermedad, va a haber, por ejemplo, en las primeras generaciones, bisabuelos, abuelos, va a aparecer la diabetes. Si aparece en los padres, puede también aparecer en los hijos. Entonces, uno pensará, no, pues es hereditario. Obviamente que hay una parte que es hereditaria, pero cuando observamos la dinámica de las parejas, en los bisabuelos, el bisabuelo andaba de flor en flor, era picaflores, borracho, desobligado y tenía conflictos con la bisabuela. Entonces ahí se genera ese estrés y puede desencadenar en ellos esta relación estresante, el, el, el que se exprese el gen de la diabetes. Y bueno, esta dinámica se puede repetir en los abuelos, en los padres y se manifiesta hasta la cuarta generación, ¿no? Que serían los nietos. Entonces, uno pensará que es hereditario, pero también existe lo que es la fidelidad familiar invisible, donde los miembros de las generaciones de más abajo, por fidelidad familiar, van a elegir desarrollar la enfermedad.
simplemente por fidelidad familiar. Entonces, aquí el doctor Salomón incorpora un concepto que se llama incorporación emocional, donde esta incorporación emocional está vinculada a la fidelidad familiar invisible, y entonces esto va a hacer que el, las generaciones de más abajo desarrollen o no una enfermedad. Aquí, por ejemplo, el, una muerte injustificada nos lleva a la reparación. Y recuerden que reparamos a través de las enfermedades, reparamos a través de los hijos, reparamos a través de la profesión, reparamos a través de los hobbies. Entonces, aquí un secreto familiar puede dar origen a un cáncer de laringe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aparato fonético o el aparato fonador está vinculado al hablar. Entonces, si hay un secreto, la persona que sea elegida por el clan va a desarrollar un cáncer en la laringe. ¿Para qué? Pues para no hablar. Y entonces, por fidelidad familiar, repara a través de esta enfermedad. Para ello, debemos de tener en cuenta cuál es el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es evitar el morir joven. O sea, el sentido de la vida es llegar a feliz término cuando ya uno es adulto mayor, que haya ya uno desarrollado todas las funciones biológicas y sociales y psicológicas que nos corresponden como seres humanos, y ahí se acaba el ciclo. Entonces, el doctor Salomón dice que nacemos con una inspiración. Nuestro primer gesto de vida es inspirar. Y con eso decimos arquetípicamente estoy vivo. Y cuando pasamos al otro barrio, exhalamos. Y con esto dejamos de existir. Entonces arquetípicamente se dice estoy muerto. Entonces, tomando en consideración eso, vamos a ver que existen situaciones donde las personas reparan a un muerto. Y esto ya lo habíamos dicho anteriormente, las personas que reparan a un muerto tienen expresiones donde en su diálogo, en lo que hablan de manera cotidiana, mencionan que no pueden vivir su propia vida, que sienten que no pueden vivir su vida, o sienten que no son ellos, dicen que no saben quién ser. Y esto el, lo concentró por todos los estudios que hizo el doctor en lo que él llama el síndrome del yaciente. Entonces recordar que el yaciente es una persona que lleva la información de una muerte injustificada de alguien del clan, en los niveles de la primera o segunda generación. Entonces, cuando hay una muerte injustificada, inclusive puede ser del mismo nivel, cuando hablamos del yaciente horizontal o del yaciente vertical, no sé si lo recuerdan. De un hermano, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de Sol, que ella se enteró que hubo un hermanito que se murió antes, un año antes que ella. Entonces ella es yaciente de ese hermanito que nació. Entonces, por amor ella desarrolla esta condición de diabetes juvenil. Entonces ahí es donde le comento que en la dinámica de ella dice que sí tiende a ser una persona muy dinámica. Entonces, las personas que son yacientes de hijos de reparación, bueno, no de reparación, de sustitución, en este caso, tienden a ser muy activos, muy dinámicos. Y entonces, para ser activo y para ser dinámico se necesita mucha energía. ¿Y de dónde viene la energía? Bueno, pues de la degradación de la glucosa para entrar al ciclo de Krebs y tener ATP. Entonces,
por ahí puede estar vinculado. Ese fue un probable camino. Y el otro es el de su abuela. Entonces, en esos dos términos, ella tuvo que entender eso y creo que sí lo entendió, porque Otra vez, ¿cómo estuvo esto del síndrome de yaciente de ella, de la es que ella no sabía, sobreactividad que tiene en esta parte de la sobreactividad? porque recuerden que cuando hay un integrante de la generación más baja, que son de la cuarta generación, que está vinculado con un ancestro, ya sea por su fecha de defunción, por su fecha de nacimiento, por su fecha de concepción, y que haya muerto injustificadamente, entonces la persona de la última generación se convierte en el yaciente. O sea, lleva esa información, ¿sí? En el caso del hermano, estamos hablando de tu caso, Sol, de que no tenías información de tu hermano hasta que platicaste con tu mamá. Y entonces resulta que tú eres hija de sustitución. Y entonces esa condición te hace ser yaciente de tu hermano, el que falleció. No sé si quieras completar la información para que quede más claro. Está apagado tu micrófono. No sé si te escucho, ¿No me Cacho. escuchas, Sol? Perdón, perdón. Sí, ya. No, Buenas noches a todos, perdón la tardanza. te preocupes. Ajá, perdóname, no te escuché bien, Tachito. Estamos Ah, platicando lo que es el síndrome del yaciente. sí. Y entonces tu caso Ujú, es precisamente que tú eres yaciente ujú, de un hermano que nació ujú, antes que tú, un año sí. antes. Ujú, Entonces, esa condición de este hermano, decíamos que la información del integrante de la familia no ujú, se pierde y normalmente la va a recuperar el siguiente. En ujú, este caso, sí. tú, inconscientemente llevas la información de tu hermano, el que murió antes que tú. Bueno, el que murió antes de que tú nacieras. Sí. ¿Cuándo te enteras tú que tenías este hermano muerto? Bueno, desde que somos niños sabemos que hubo un hermanito que, pues que murió, más bien lo que no sabía era justamente la fecha, ¿no? Que pues apenas cerrando el año, yo le pregunté a mi mamá, casi hay como del 26 de diciembre, y entonces fue cuando, pues sí, sentí como shock, ¿no? De saber que era, pues solo unas horas de diferencia, ¿no? Él es del 13 de enero y yo soy del 14 de enero del siguiente año. Ajá. Y entonces, esta toma de conciencia ayuda mucho, porque luego entonces, ya en un acto de psicomagia, un acto simbólico, se puede desvincular la energía de este hermano fallecido con la vida de la persona que está vinculada a él. ¿Sí me explico? Y en muchos casos, sobre todo en niños, eh, puede haber el desarrollo de la condición de diabetes, en el caso de Sol, que tiene el caso de diabetes juvenil. ¿Es correcto, Sol? Sí, soy diabética juvenil. Quítale el soy. Nada más di que tienes la condición. Ah, sí, Recuerden que sí, cuando hablamos de soy, estamos hablando de nuestro ser y entonces estamos aceptando que tenemos en todo nuestro ser esa condición. Entonces, el eliminar el soy tal nos da oportunidad de despersonalizar. Entonces, hay que hablar en términos de tengo la condición de diabetes y punto, ¿no? Inclusive ni decir enfermedad, ¿no? Porque para no seguirla manteniendo en el inconsciente. Entonces,
como hay información de dos personas en un solo ser, se requiere de más energía. El inconsciente lo sabe. Entonces, para ello hay que procesar más glucosa. Y entonces, ¿cómo se llama? La condición es de elevar los niveles de glucosa en sangre. Inconscientemente esto lo sabe nuestro sistema nervioso vegetativo y entonces se da la condición de elevar la glucosa. Ok, esa era mi pregunta. ¿Sí? Muy Sí. bien. Ajá. Bien. En esta situación se dice que tenemos 6 instantes sagrados donde los seres vivos de una u otra manera son importantes desde el punto de vista inconsciente. Uno de ellos es la fecundación, que es cuando nos conciben. La otra es el nacimiento, ya en vida la pubertad, porque es el cambio de pensamiento, convertirse en padre, convertirse en abuelo y morir. Entonces, estos instantes sagrados, vistos desde la visión del doctor Salomón, dice que si se violentan ellos, pueden en un momento determinado romper el equilibrio en la homeostasis y puede dar origen a una enfermedad. Y estos 6 instantes sagrados también pueden dar origen a síntomas. Entonces, desde aquí vamos a ver cuáles son esos síntomas que nosotros vamos a poder reconocer y en un momento determinado hacer el abordaje terapéutico de si es un síntoma psicológico, hacer el abordaje psicosomático, si es que es una enfermedad de tipo eh, orgánica o más bien funcional. Y, y, para cada uno de ellos, bueno, pues va a haber una salida, ¿no? Bien, entonces, si se respetan estos 6 instantes sagrados, vamos a tener una vida, vamos a llamarla ideal, donde el ciclo se completa de manera normal, como dijéramos, donde no hay complicaciones y muere uno. Pues bien, pero cuando no se respetan, entonces puede derivar enfermedad o puede derivar en muertes en circunstancias diversas, como suicidio, como accidentes, como tragedias, ¿no? No previstas. No sé si está sonando no sé si es mi teléfono o qué será, pero alguien está llamando. Déjenme ver. No lo alcanzo a ver. No sé si me pueden ayudar a ver, a lo mejor ahí en el chat alguien está intentando entrar. Ah, no vamos a hacerle caso. Bien, entonces les comentaba, estos 6 instantes sagrados son importantísimos en la vida de un ser humano, porque de aquí puede derivar la enfermedad. Entonces, el inconsciente sabe que estos 6 instantes son críticos para él. Y ya les había yo comentado desde la, ¿cómo se llama? Desde la psicogenealogía, la fecha de nacimiento, la fecha de defunción, la fecha de concepción y cualquier otra fecha que sea relevante para el inconsciente, o sea, que signifique vida, los va a tomar.
Por eso les comentaba que las fechas muy repetitivas son importantes considerarlas. Eh, eh, Muchas veces, por ejemplo, elegimos casarnos en un día específico, según nosotros, porque lo planeamos así. Y resulta ser que cuando se hace una revisión, esta fecha de matrimonio coincide con la fecha de un acontecimiento relevante para el sistema familiar, como puede ser el cumpleaños de la abuela, el cumpleaños de la madre o la fecha de función de alguien en especial. Entonces, siempre es importante tomar en consideración las fechas. Aquí lo vamos a considerar para estos 6 instantes sagrados. Entonces, estos 6 instantes, decíamos, son la fecundación, el nacimiento, la pubertad, convertirse en padre, convertirse en abuelo y morir. Bien, la realidad es el problema. ¿Qué significa esto? Que si no estoy en la realidad, entonces va a ser difícil que se encuentre la curación. Normalmente cuando estamos enfermos es porque estamos pensando cualquier cosa menos estamos en el hoy, en el aquí y en el ahora. El doctor Hammer decía que las personas que tenían cáncer es porque estaban en todo menos en su persona. Y el maestro Henry Corbera, psicólogo español, él dice que las personas que están atendiendo a cualquier cosa o a cualquier otra gente, menos a uno mismo, es propenso al cáncer. Y esto es, en cierto grado yo sí lo he visto. He visto que las personas con cáncer se preocupan por todos y dan su vida por cualquier gente menos por ellos. Entonces, si no está uno en la realidad, la curación es difícil. Para ello, en el acompañamiento que se hace, bueno, desde el punto de vista de la bio-neuroemoción, lo que hacemos es que la gente o la persona que viene a solicitar el acompañamiento, lo llevamos a que vea su realidad, que entienda su realidad y que la vea con una percepción diferente a la que antes de la consulta lo veía. Por ejemplo, eh, las mujeres, bueno, y también algunos hombres, cuando tenemos un impacto emocional eh, y esta emoción lo vinculamos a un pensamiento, entonces esta dupla, pensamiento-emoción, se convierten en un sentimiento. Y el sentimiento va a durar en el tiempo lo que la persona decida. Hay mujeres que se quedan enganchadas, por ejemplo, con el primer novio y se quedan enganchadas con una traición y entonces se sienten traicionadas. Y entonces este sentimiento de traición lo pueden extender tanto tiempo como vida tengan. Y entonces de ahí pueden hacer el odio hacia los hombres y decir todos son iguales y ir de relación en relación y buscándose parejas con el mismo patrón de comportamiento. Hasta que entiendan que eso que vivieron lo vean con una óptica diferente, entonces van a darse cuenta que la persona que trae ese pensamiento de traición y que cada vez que lo recuerdan viven esa emoción, entonces están generando una fisiología de odio o sí, de rencor, de ira, y las hace sentir enojadas.
Y El resentimiento. resentimiento, sí. Vivir en esa emoción es estar en el pasado, es estar viviendo constantemente el pasado. Y eso no es una realidad. Entonces, a través de la consulta, desde la bioneuroemoción o desde la psicosomática, ayudamos a que las personas vean esa realidad y cambien su percepción de ella para que entonces puedan avanzar y resolver la situación que trae que no les deja avanzar. Entonces, es necesario que la persona esté en la realidad de la enfermedad para que la entienda, en la realidad de la muerte, en el caso que les comenté de este joven físico que murió de cáncer en el estómago, que entendió al final y me dijo, ya sé qué hacer. Finalmente murió tranquilo a la semana y bueno, los familiares así me lo hicieron saber, que había muerto muy tranquilo. Y entonces es importante también estar en el drama de la familia, o sea, encontrar cuál es la realidad de la familia para, en ese sentido, ayudarles a que lo vean con una óptica diferente y entonces poder modificar esa realidad en la familia. Entonces, es importante, así lo menciona el doctor Selman, que para curarse hay que aceptar la realidad, obvio. Digo, perdón, aceptarla no es ya decir, pues es mi realidad, ya. No, no es nada más aceptarla como tal, sino más bien aceptarla, entenderla, trascender la información para mirarla con otros ojos, con otra óptica. Solo así se puede llegar a la curación. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista biológico, el estar enfermo es salir de los límites superiores e inferiores de algo que llamamos homeostasis. Ajá. Para cualquier situación, por ejemplo, en la glucosa, tenemos nosotros un parámetro biológico que es los niveles de glucosa en sangre, que en la medida normal es 100 miligramos por decilitro. Si nosotros rebasamos esa tendencia hacia arriba, entonces puede ser, por ejemplo, en una comida rica en carbohidratos, podemos elevar la glucosa en sangre, pero la homeostasis de nuestro cuerpo nos va a llevar otra vez a la cifra normal, ¿verdad? Cuando nosotros rebasamos esos límites superiores o el límite inferior, estamos en una posición que puede desarrollar enfermedad. Pero antes hay un límite, una tolerancia, que le vamos a llamar mecanismos de compensación, donde estos mecanismos nos van a llevar otra vez a la ventana de tolerancia, vamos a llamarle así, este rango entre el límite superior y el límite inferior, y entonces regresamos a la normalidad. Ahí estamos en una condición sana. Pero si este límite a través del tiempo se rebasa del límite superior, entonces pueden aparecer los síntomas. Por ejemplo, una prediabetes, donde los niveles de glucosa en sangre ya rebasan los 100, 110 miligramos, entonces ya hay un foco amarillo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se debe de tomar en consideración, porque de ahí puede derivar una enfermedad, como en este caso la diabetes, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros, desde el punto de vista biológico, un sistema de protección, que es el que nos permite regresar a la ventana de tolerancia, y vamos a tener un sistema psicológico también de protección, ¿verdad? Para cuando estos eventos estén vinculados con la parte emocional. Mientras estos dos estén funcionando, pues vamos a estar en los rangos de la normalidad. Pero si ya
hay una situación que me está generando un estrés continuo, por ejemplo, esto que les decía de este pensamiento recurrente de por qué me traicionaron o por qué hice mal, eh, qué fue en qué fallé, y este pensamiento rumiante lo prolongamos a través del tiempo, les digo, es emoción más pensamiento, sentimiento. Y el sentimiento se puede prolongar años. La emoción va a durar horas, minutos, pero no mucho. O sea, la emoción es una descarga de neurotransmisores y neuroquímicos que se degradan a través del tiempo. Entonces, una emoción la tenemos en el instante y pum, ya se acabó, ¿no? O sea, si no le vinculamos ningún pensamiento. Pero si le vinculamos un pensamiento, lo convertimos en un sentimiento y este sentimiento se puede alargar tanto tiempo como la persona esté rumiando ese pensamiento y esa emoción. En los animales no funciona así. En los animales, si está una presa y su depredador, el depredador va a tratar de comérselo, de cazarlo. Si lo caza, pues bueno, lo mata y se lo come. Pero si no lo alcanza, vamos a suponer que sea un tigre y un lince o un venado, si el venado corre y se salva, el venado no va a hacer una reunión para decir que el tigre lo anduvo correteando y va a andar pensando en hacer pláticas con sus amigos para decirle que el tigre lo anduvo correteando, ¿no? Se le pasa la emoción y regresa a su estado basal y después su vida continúa, ¿no? O sea, no rumean pensamientos. Nosotros los humanos sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos nuestro mono loco, que es nuestro prefrontal, que es el que se encarga de todos estos pensamientos, vincularlos a las emociones y bueno, de ahí generar los sentimientos. Y va a haber tantos sentimientos como personas en el mundo. Entonces, de aquí algunos confunden a las emociones y dicen que hay emociones malas y emociones buenas. Y eso es falso. Las emociones no son buenas ni malas, simplemente son emociones. Ya cuando se vinculan a un pensamiento, entonces ya se convierten en sentimientos. Y entonces ahora sí los sentimientos pueden ser negativos o positivos y llevar a la enfermedad. Entonces, cuando un, un evento estresante se rebasa a estos límites superiores, entonces va a haber el proceso de enfermedad, ¿verdad? Y entonces aparece el síntoma. Y de aquí, estos síntomas van a echar a andar estos procesos de protección psíquico y el biológico. Entonces, el chiste, cuando se echan a andar estos procesos psíquico y biológico, su finalidad es llevarnos nuevamente a la homeostasis, o sea, mantenernos dentro de los límites superior e inferior. Y si se mantiene la homeostasis, pues nuestra vida puede ser inclusive hasta de 120 años. Pero si no, entonces se puede interrumpir la vida en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, aquí los mecanismos de compensación van a aparecer cuando rebasamos estos límites superiores o inferiores. Y de aquí pueden aparecer los síntomas. Para esto, nada más como dato, y esto ustedes, bueno, lo tienen más presente que yo, Sigmund Freud es el padre del inconsciente, Carl Gustav Jung, el padre del inconsciente colectivo, Abraham y María Torok son padres del transgeneracional, y bueno, hay que darle ¿cómo se llama? Su crédito al doctor Salomón Selman, que es considerado el padre de la psicosomática. Entonces, él dice que el síntoma es solo una parte lógica del sistema conflictivo en la vida de las personas. Entonces, si nosotros encontramos cuál es el conflicto,
podemos llegar a la parte lógica que le está generando la enfermedad. Y él dice, mi enfermedad de hoy es la corona conflictiva de mi vida. Y en realidad sí. ¿Por qué? Porque si yo entiendo cuál es mi conflicto emocional o mi conflicto psicológico, puedo entenderlo, mirarlo con ojos diferentes y entonces liberar para alcanzar la sanación. Entonces, vamos a ver cuáles son él propone una estructura donde dice que el síntoma se va a estructurar cuando hay un conjunto de conflictos o cuando hay un conflicto que se está dando en la persona. Esto si se mantiene fuera de la homeostasis o del rango, va a dar origen a 6 posibles conflictos, donde por un lado el sistema de protección biológico va a hacer la actuación y si dentro de estos 6 conflictos hay algunos que estén relacionados con la parte psicológica, también van a aparecer como protección para el individuo. Pero si no son suficientes y esto se rebasa en el tiempo, entonces esto va a dar origen a 6 diferentes tipos de síntomas, donde ya ni el sistema de protección fisiológico ni el sistema de protección psicológico van a ser suficientes y entonces se van a manifestar. Entonces, vamos a ver cuáles son esos posibles 6 síntomas que pueden dar origen, que son origen de estos conflictos. Bueno, aquí es un resumen donde el conjunto conflictivo está dado por una situación donde hay un resentir y ese resentir está vinculado a la emoción. Cuando se entiende y cuando se trasciende, entonces se puede llegar a la curación. Y estos 6 niveles de conflictos los clasifica de la siguiente manera: a nivel arcaico, a nivel biológico, a nivel energético, a nivel de incorporación emocional, a nivel psicológico arquetípico y a nivel ético-moral. Van a ser los 6 tipos de conflictos en donde podemos ubicar a las personas de acuerdo al síntoma que ellos presenten. Ahí es donde podemos nosotros ubicarlos. ¿Cómo los vamos a ubicar? Pues vamos a ver cuáles son sus síntomas. Obviamente porque van a llegar con nosotros con síntomas. Si llega con problemas, por ejemplo, de psicológico arquetípico, ahí vamos a ver que entra la parte en donde ustedes, pues, como psicólogos, pueden hacer mucho, ¿no? Porque ahí está vinculado con comportamientos. Vamos a ver, los conflictos van a dar origen a esos 6 tipos de síntomas. El orgánico. En el orgánico son aquellas enfermedades que sí tienen un origen, una etiología, y donde se pueden encontrar valores alterados en los parámetros biológicos. Por ejemplo, eczemas, esclerosis múltiple, dolor de ciática, diabetes, vaya, donde sí hay un origen eh, orgánico, donde hay un origen que la medicina alópata sí puede determinar con claridad con todos los aparatos que tiene. Luego viene el síntoma funcional. El síntoma funcional es aquel donde la persona tiene todas las características de una enfermedad, va al médico o lo mandan al laboratorio y encuentran todo normal. O sea, no hay parámetros biológicos alterados. Y entonces la gente puede decir, es que tengo dolor, pero no le encuentra nada. Entonces ahí pueden ser enfermedades, por ejemplo, de tipo gastroenterológicas o enfermedades del pulmón, donde hay problemas para respirar.
hay de dolores tipo mialgias. Vaya, están los síntomas, pero no se encuentran, al hacer los estudios de laboratorio, no se encuentran alteraciones en los parámetros biológicos. Luego el otro es el comportamental, y aquí es donde entran los trastornos obsesivos compulsivos, ¿verdad? Y bueno, de esto ustedes han de tener muchos ejemplos. Y aquí es donde, pues, es donde es su campo de acción. Luego viene el de tipo arquetípico o de creencias. Aquí es donde una creencia que está instalada en la persona no le permite desarrollarse normalmente. Por ejemplo, hay programas para no tener hijos, como el que estaba instalado en la esposa de Paco y con Paco. O sea, las creencias que nos inculcaron nos detienen para poder funcionar normalmente. Entonces, aquí es donde hay, por ejemplo, casos donde hay, por ejemplo, una persona que compra muchos sombreros. Las personas que compran muchos sombreros, el sombrero arquetípicamente está vinculado con el padre. Entonces, por ahí la persona seguramente tiene algún tema atorado con papá. O las personas que compran muchos pares de zapatos, normalmente son mujeres. Y cuando hay pues una exageración, no sé, por ejemplo, son cuántos pares de zapatos tengas. No tienes muchos pares. Pero, No, por sí, sí ejemplo, tengo. Sí, sí tengo. una exageración, hay mujeres que tienen hasta más de 100 pares de zapatos, ¿no? Y ahí hay un tema atorado con mamá, porque mamá es la madre tierra. Entonces, arquetípicamente, el pie está vinculado con temas de mamá. Entonces, ahí hay ese tipo de situaciones, ¿no? De creencias. O, por ejemplo, me cuesta trabajo cobrar. El trabajo está vinculado con papá. Entonces, si yo no puedo ponerle precio a mi trabajo, es porque tengo ahí alguna creencia que no me permite ser próspero, porque no me creo merecedor de la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Luego vienen los síntomas de tipo psicológico. Y aquí está, por ejemplo, la depresión, del trastorno de hiperactividad y, ¿cómo se llama? TDA es trastorno de atención e hiperactividad, algo por ahí así, ¿no? Déficit de atención, Es déficit de atención y hiperactividad. hiperactividad, ¿no? Los desórdenes amorosos, como son el complejo de Edipo, el complejo de Electra, este, los incestos, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente los psiquiátricos, donde la persona ya está fuera de su realidad y son personas que ya requieren de un acompañamiento más riguroso. Algunas veces las personas no se pueden, ¿cómo se llama? No pueden depender de ellas mismas, en algunos casos sí, pero bueno, aquí están también los esquizofrénicos. Y en función de esto, entonces nosotros podemos hacer el abordaje para, para poder ayudar a la persona cuando se presenta a la consulta. Bien, entonces ya en las siguientes diapositivas son lo que ya platicamos, ¿no? Por ejemplo, en el síntoma orgánico, los ejemplos son el eczema, la esclerosis múltiple, la ciática, diabetes, mialgias, cánceres, etcétera, etcétera, ¿no? Déjenme ver cuál otro, el funcional. Bueno, aquí ya está, ya les había comentado. Las enfermedades gastroenterológicas, las mialgias, cefalias, migrañas, alergias, embarazos que que no se pueden embarazar. Está mal escrito ahí. No me había dado cuenta. Los comportamentales, aquí el que podemos recuperar es el síndrome de la cripta. No sé si lo comenté la vez pasada, Sol,
donde en la familia se guardan secretos y entonces aparece este concepto del el síndrome de la cripta, donde un integrante de la familia es el que se encarga de guardar el secreto. Y guardar el secreto puede llevar a un cáncer de laringe, o a ser tartamudo, o a ser mudo, o tener labio leporino. Todo lo que esté vinculado con hablar está relacionado con el síndrome de la cripta. Tachito, aquí me surge una duda, es decir, hay muchos pequeñitos que, pues eso, en la primera infancia tartamudean. ¿Tiene algo que ver con esto? Probablemente. Habría que hacer la historia, buscar Ujú. si en la familia existe o existió un secreto. Y tú vas a decir, bueno, pues si es un secreto no lo saben, pero el árbol familiar lo demuestra. ¿Se acuerdan cuando les presenté un árbol donde aparecen muchas fechas? Donde aparecen eh, fechas muy parecidas, por ejemplo, 11 de septiembre, 2 de septiembre, 3 de septiembre, 5 de septiembre, donde se acumulan fechas en un mes y en un, ¿cómo se llama? En un año o en varios años, pero aparecen fechas. Por ejemplo, si el problema en la familia es de incestos, si hay relaciones fuera de la familia o si hay hijos fuera de la familia, entonces el secreto es de índole sexual. O sea, es lo que debemos de pensar. Si hay muertes injustificadas, estas muertes normalmente son o por dinero o por peleas de pareja, o sea, por sexo. Entonces, puede ser peleas por herencia, ajuste de cuentas por dinero, o lo mataron en la cantina por una apuesta, o lo mataron porque andaba con la mujer del patrón, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es por donde podemos ir rastreando, jalando el hilo para encontrar el secreto. Y sobre todo, a veces en los niños hablan y dicen cosas que aparentemente no tienen sentido, pero que están vinculadas con el secreto. Esto lo descubrieron esta María y Toro, la pareja esta que mencioné hace rato. Ellos descubrieron eso en esquizofrénicos. Cuando estaban en sus lapsus, ellos mencionaban mucha información y ellos lo grababan y luego lo hacían presente a la familia, y la familia ahí entendía que sí habían situaciones vinculadas. Entonces, el secreto lo podemos encontrar en el árbol genealógico. Nada más el chiste es encontrar lo repetitivo, lo que llame la atención, y por ahí pues, jalar el hilito para encontrar en dónde anda el secreto. Gracias, Tachito. Mira cómo lo puedes confirmar rápidamente. Si hay, o sea, lo puedes hacer la investigación si hay una muerte injustificada. O sea, preguntarle a la mamá o al papá, oye, ¿y en tu familia murió alguien de accidente o de alguna muerte trágica? Y si la familia dice que sí, búscale por ahí, porque a veces el que está muerto coincide con la fecha del niño. Entonces, por ahí puedes irle buscando. Ok, gracias, Tachito. De nada. En esa parte de o sea, por ejemplo, de las personas que viven la esquizofrenia, ¿no? Que de pronto sus delirios, ¿no? O sea, son delirios, ¿no? O sea, Ajá, sí. Ajá, sí. estos discursos que de pronto sueltan. Es como, o sea, yo siempre he visto que el delirio no es algo inventado, ¿no? ¿No? O sea, tiene que ver con la historia de la persona, y la historia de la persona también es la historia familiar, ¿no? Sí, Entonces sí, es como si la información navegara ahí en ese universo familiar, ¿no? Ya, sí. Recuerdan que yo les dije que en la primera generación la parte es, este, se me va el concepto, es o sea, la última generación es
el estrés psiquiátrico. Arriba ¿cómo se llama? Es estrés psicológico, pero ya en la final es ¿cómo se llama? La presentación de la esquizofrenia. Y sí, evidentemente, sí hay información. El, el señor Bert Hellinger, él dice que arriba, en la generación primera o hasta antes, una antes, hay un perpetrador y un perpetrado, o sea, una víctima y un victimario, donde estas figuras conviven en la cabeza de esta persona que tiene la esquizofrenia y las manifiesta en estas crisis. Y es ahí donde manifiestan la información. Sí, hasta estaban en los cuerpos así, ¿no? La imagen era, ¿no? Y ahí se veía lo que nos estás comentando, ¿no? Ajá, sí. Sí. Bueno, entonces, así de rápidamente, el sistema de creencias o el síntoma de creencias es programas para no tener hijos, programas para morir. Por ejemplo, hay gente que se programa para morir, ¿no? Porque dicen, no, mi padre murió a los 50 y tantos años no sé, de cirrosis, y él ya va a llegar a la edad y ya se están preparando para morir. Entonces, sí hay casos, ¿no? Donde la gente dice que se va a morir a tal edad. O les decía yo, me cuesta trabajo cobrar mi trabajo porque tengo la creencia de no merecer, o no puedo encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque hay una creencia de que encontrar trabajo es difícil. O la reparación por fidelidad familiar invisible, lo que ya habíamos comentado. Bueno, aquí no hay mucho que hablar. Aquí en los síntomas psicológicos, pues está todo lo que ustedes ya manejan, donde está estos déficits de atención e hiperactividad, los maníaco-depresivos, los trastornos obsesivo-compulsivos, la agorafobia, las celotipias y los desórdenes amorosos, ¿no? Aquí es donde podemos este, encontrar este tipo de síntomas que, bueno, pues, desde el abordaje psicológico ustedes tienen más ¿cómo se dice? Es su campo de acción. En lo psiquiátrico, bueno, pues entender aquellos fenómenos que ya habíamos comentado, ¿no? El autismo, la esquizofrenia, el Alzheimer, la depresión mayor. Fíjense que en el último taller que tuve con el doctor Salomón, él ya tiene casos de éxito para el Alzheimer y para la depresión mayor. O sea, él a través de lo que ha visto en los casos, ha encontrado hasta el 90% de éxito en los casos, ¿no? Entonces, de hecho ya en su libro, el último, que no lo tengo a la mano, pero ya ahí pone cómo es el abordaje, ¿no? Para estos. Entonces, ya desde el punto de vista del doctor Hammer, las enfermedades a nivel biológico, pues está lo que es la supervivencia, la protección individual y familiar, lo que es la individualización y la interrelación. Estos son 4 niveles de enfermedades desde el tipo de biológico. Y bueno, para hacer este abordaje, eh, sería recomendable, si es que ustedes lo deciden, si quieren, podemos hacer un evento para ir explicando estas enfermedades de las que están relacionadas con la supervivencia, que es todo lo que son cáncer en pulmón, cáncer en hígado, cáncer en páncreas, cáncer en riñón, cáncer en próstata, que tienen que ver con lo que es supervivencia. Lo que es protección, lo que serían las enfermedades de la piel, de todas aquellas coberturas epidérmicas dentro de los órganos. Lo que es la individualización, que son las enfermedades que están vinculadas con huesos, con articulaciones, con músculos, tendones, y lo que es de interrelación, todo lo que son enfermedades de la piel.
Entonces es muy, muy, muy grande esta información y vistas desde la embriología y desde la del desarrollo embrionario, pues. Entonces, pues sí, sí vale la pena que le diéramos su tiempo para ir explicando cada una de ellas. Entonces, pues yo ahí se los pongo ¿cómo se llama? Se los pongo sobre la mesa por si lo quieren, si quieren que lo abordemos, entonces lo haríamos en otros espacios, en otros tiempos. Yo estoy apuntado. ¿Sí? Bueno, pues, lo consideramos y les propongo un programa, ¿vale? Entonces, vámonos al árbol, ya al árbol genealógico. Déjenme abrir la otra presentación para que déjenme dejar de compartir acá, hasta. Y no sé si tengan alguna pregunta con esto, que en realidad es un resumen de todo lo de cómo se genera desde la psicosomática la enfermedad. Entonces, los 6 tipos de síntomas y dependiendo del tipo de síntoma es el abordaje que podemos darle. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad psicosomática, pues sí tendríamos que tener algunos elementos de cómo se generan desde el punto de vista embrionario y si van al tipo de supervivencia, de protección, de individualización o de separación. Entonces, para que ahí ustedes pudieran hacer un abordaje más terapéutico a través de lo que es su expertise, ¿no? Pero los otros síntomas, sí, sí, ahí ustedes pueden decir, este síntoma es de comportamiento, entonces vamos al origen, ¿no? ¿Cuál es el conflicto que le está dando el nacimiento o que le está dando origen a ese síntoma? Y así es como hago el abordaje yo, desde el punto de vista del acompañamiento, cuando me llega el cliente, la primera pregunta que le hago, ¿cuál es el motivo de la consulta? Y entonces ya puedo ver si es comportamental, si es psicosomático, o sea, si trae alguna enfermedad, o si trae algo de comportamiento, y ya le pregunto si está llevando un tratamiento psicológico, le pregunto qué es lo que ha abordado con su terapeuta, y voy haciendo el trabajo paralelamente, o sea, siempre acompañado, siempre sin recomendar que abandonen, porque el trabajo que hago yo, pues nada más es de acompañamiento, no es terapia, yo no soy terapeuta. Entonces es un acompañamiento donde el cliente decide hasta dónde llegar y se le van resolviendo las dudas con respecto a la genealogía, con respecto a cómo nació, lo que ustedes le llaman matrices perinatales, que nosotros le llamamos acá proyecto de vida o proyecto sentido gestacional. Y lo vinculamos con comportamientos de la persona, si sabe cómo nació, obviamente. Pero si no sabe, pues lo mandamos a investigar con su mamá, si es que tiene madre todavía. Y posteriormente los septenios, vistos desde la bioenergética. Entonces, vamos viendo la primera infancia de los 0 a los 7, luego de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, de los 21 a los 35 y de los 35 a los 42 y a los 49. Y después se repite el ciclo. Y es algo que aquí sale una herramienta que se llaman ciclos celulares memorizados, donde el conflicto se va repitiendo periódicamente. Entonces, si aplicamos esta herramienta, nosotros podemos encontrar el origen del conflicto emocional. Para esto, pues necesitaríamos por lo menos una sesión más para explicarles cómo funciona esta herramienta de encontrar los ciclos celulares memorizados a partir de la fecha actual del cliente y la fecha del conflicto que le está generando este estrés y encontrar en dónde es donde se gestó el conflicto. Y vamos a encontrar conflictos estructurantes, coyunturales o
desencadenantes. Y es interesante porque ahí puede darse cuenta uno de en dónde es donde el cliente saca a manifestar su estrés. Pero bueno, ustedes deciden si lo alargamos un poquito más para explicarles eso de los ciclos celulares memorizados. Está apagado su micrófono, profe. Yo me apunto, yo sigo aquí. Dale, ¿Sí? dale, ya, pues, ahora sí que, Sí, no sé, los que estemos aquí, pero no sé si tú también quieras, que los que estemos nada más, o como, no sé. los comparto, yo no tengo ningún problema. O sea, recuerden que ya estamos madurando un círculo para compartir información, entonces, entre más herramientas tengamos y las podamos compartir y las podamos utilizar para nuestra práctica, pues yo creo que es mejor, ¿no? En el sentido de encontrar con más eficiencia en donde es donde nuestro cliente está teniendo ese estrés, ¿no? Que le está generando el estrés. Entonces Entonces, yo con gusto. esto que nos estás diciendo sería alargar, como decías que era una sesión más, pues serían 2 más. Ajá, 2 más. Sí, Y porque ya lo otro es el otro ciclo. ajá, sí, es otro rollo. Donde Comenzamos con un tema, digo, con un temario completamente diferente. Y aquí, bueno, pues entraríamos un poquito de fisiología. Sí tendríamos que ver fisiología un tantito para entender sobre todo los fenómenos, cómo se vincula el cerebro con la psique y con el órgano. Entonces ahí es interesante porque si el paciente ya trae un dictamen médico, a partir de ese dictamen médico nosotros ya podemos ir directamente a lo que estaba pensando la persona. Eso es lo que descubrió el doctor Hammer. Nada más que el doctor Hammer era una persona muy, ¿cómo se le puede decir? Muy estricta en sus protocolos y no permitía que los psicólogos entraran para decirle que había variaciones en la psique de la persona. Les comentaba yo de un caso de una monja que llegó con él con un cáncer de seno izquierdo. Y el doctor Hammer le decía, usted tiene problemas con un hijo. Y la señora, la monja le decía, no, doctor, no tengo problemas con un hijo. Usted tiene un problema con un hijo. Le dice, no, doctor, es que yo soy religiosa, no puedo tener hijos. O más bien, no he tenido hijos. Y resulta que la monja tenía un sobrino que lo consideraba como si fuera su hijo. Entonces, pierde al sobrino y la monja en su inconsciente pierde simbólicamente a un hijo. Y entonces se va al seno izquierdo. Y entonces ahí es donde comienza a proliferar las células, porque al ya no haber hijo, ya se siente como una madre que no pudo proteger a su hijo, y entonces se desarrolla el cáncer. Entonces, ahí hay que entender la etiología del cáncer desde la nueva medicina germánica, no desde la medicina alópata, porque desde la medicina alópata le pueden echar la culpa al cigarro, a la leche, a las hormonas, al estrés, a un buen de cosas, ¿no? Que sí tienen razón en parte de ellas, pero ese estrés tiene un origen emocional. No, ya con eso destruiste toda la maestría en psico-oncología. Pues yo creo que se reforzarían si entienden cuál es el origen del cáncer, porque además hay que ver los cuadrantes en donde están el cáncer, porque no es lo mismo un cáncer de los ductos lactóforos que de las glándulas mamarias, digo, de los, ahí se me va el nombre de las glándulas donde pues se genera la leche, se me olvida el nombre, pero ahí es donde no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, el doctor Hammer comenzó a trabajar eso
porque a él le mataron un hijo. Su hijo se fue a una playa, hubo una pelea ahí, sacaron el arma y a él le toca una bala perdida, se muere el hijo y al doctor Hammer le da cáncer en la próstata, digo en un testículo, y a su esposa le da cáncer en el seno izquierdo. Y entonces dice, a ver, si nosotros siempre hemos sido sanos, yo un médico y pierdo un hijo y me da cáncer en un testículo, y a mi esposa le da cáncer en un seno. Para ese entonces él todavía no tenía conocimiento de esto y su esposa muere. Él no. Comienza a hacer estudios y entonces descubre las 5 leyes de la nueva medicina germánica, que son las leyes de Hammer. Y de ahí se desencadena todo lo que es ahora la psicosomática. Entonces, sí está interesante. Está interesante. Entonces les dije que vamos a la presentación. Nos quedan 5 minutos, Techo. Nos quedan 5 minutos y nos da tiempo de ver un arbolito. Es que, digo, ¿Está cansadito? no me quiero acordar de Estrella, ¿verdad? Pero Sí, ¿verdad? en algo tiene razón, Sí, Estrellita. ¿no? Es que depende en qué escalón estés, ¿no? Sí. Ya es tu hora de dormir. ¿No? Vamos a ver. Bien, a ver, les voy a compartir, nada más como ejemplo, ¿no? Déjenme poner la pantalla. Ahora sí. Y ¿dónde está compartir pantalla? No veo el compartir pantalla. Aquí está. A ver, no sé si ya lo están viendo. ¿Qué es lo que están mirando? ¿Repetitivo o están viendo el árbol? El árbol. ¿Están viendo el arbolito? Bueno, Sí. mire, este es un árbol real donde la enfermedad de diabetes aparece tanto en la parte del padre como en de la mujer, o sea, en la pareja. Vean ustedes cómo el esposo diabético, la esposa diabética, y aquí ¿cómo se llama? Mucha fricción, ¿cómo se dice? Conflicto, ¿no? Mucho conflicto en la pareja. Y aparece acá los papás del hombre que es diabético, también son diabéticos, el abuelo, o en este caso el papá del novio, del esposo, es golpeador, mujeriego, bueno, tiene todas las características de un hombre macho, ¿no? Macho bien hecho. Entonces, este fenómeno, les digo, lo he visto muy frecuentemente en parejas donde ya no tienen actividad sexual, ya no son pareja sexual, siguen durmiendo en la misma casa, en cuartos separados o incluso en la misma cama, y lo que he encontrado es que están ¿cómo se llama? En incesto, mucho incesto, o son gemelos simbólicos, o tienen ahí un Edipo o un Electra. Entonces, normalmente lo he visto en muchas parejas y digo, en este caso la diabetes, que es lo que más he encontrado. Sin embargo, también he encontrado, por ejemplo, en el caso de mi familia, yo les dije que mi bisabuela murió de cáncer cervicuterino. Mi abuela murió de cáncer cervicuterino.
mi madre murió de cáncer cervicuterino. Entonces aquí, obviamente, la fidelidad familiar está vinculada a, a, este, a engaños, donde la mujer fue engañada y se dio cuenta, pero se quedan calladas por las creencias, porque es la cruz que te tocó, porque tú abriste las piernas, porque tú te lo buscaste, o simplemente porque en esos tiempos la mujer tenía que ser sumisa, ¿no? O era sumisa. Y entonces el fenómeno de sentirse sucias, de sentirse desvalorizadas como mujeres, lleva al cáncer cervicuterino. Entonces, ahí, si lo abordamos ya en su momento, desde lo que es la nueva medicina de Hammer, vamos a ver cómo se manifiesta en el cerebro, cómo se manifiesta el síntoma en el órgano, en este caso sería el cervix, y lo que piensan las mujeres, o sea, las emociones que les generan, lo que es la tríada cerebro, psique, órgano, para entender cómo estas mujeres generaron la enfermedad. Hablamos también, por ejemplo, del cáncer en el seno, que no es lo mismo, el origen no es el mismo del seno derecho que del seno izquierdo. Entonces, para que cuando utilicen el árbol, si es que lo utilizan como herramienta y aparece mucha enfermedad, entonces ver cuál es el drama familiar. Por ejemplo, en el linaje de mi familia, mujeres engañadas, mujeres violentadas también. Entonces, pues creo que por el día de hoy estamos en tiempo y forma, ¿no? ¿Qué les pareció? Así ¿Algún es. comentario? No, pues muy bien. ¿Qué les parece? Entonces les voy preparando lo de los ciclos celulares memorizados para terminar. Porque Sí, nos falta ya nada más de las afinidades, nos falta lo repetitivo, ya lo vimos la vez pasada, me parece. Nos falta lo significativo y creo que es todo de lo que son las afinidades en la psicogenealogía. Entonces, Ok. si nos da tiempo, entonces abordaría ya los principios de los ciclos celulares memorizados para que lo tengan como herramienta. Sí, ¿Vale? Ahí está. sí. Muy bien, entonces voy a parar aquí la grabación.